Comino. Profe, a mí me quedó una duda en el último seminario. Sí, para que es el de la parte del buffer. Sí, sería el 7 del seminario 5, el B. Se me dio mal. Vamos a pensar en el 5, déjame ver dónde tengo número 6. O este es así chiquitito, no me loca. Vamos a pensar. Bueno, la primera parte, esto es un problema típico de parcial, ¿sí? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Donde se combinan varias cositas. Incluso, también para que lo vayan teniendo en cuenta, este problema también podría estar acompañado con calcule el pH en algunas partes de la titulación, ¿sí? Es que acá se es una titulación de una mezcla ácida. Bueno, la resolución de la mezcla te dio bien. Sí, eso sí. Bien. Este es un problema típico, donde se le pueden poner algunas cositas más como lo que les comenté recién. Por ejemplo, calcular el pH en los puntos de equivalencia. Al inicio en los puntos de equivalencia, en la mitad de alguna, a la mitad de alguna de los puntos de equivalencia, ¿sí? Agregarle unos extras más que tienen que ver con cálculos de pH, más lo que lo tenemos acá y después el buffer. Bueno, vamos al tema del buffer. Recuerden siempre, a ver que me voy a la parte del final, la parte B. Nosotros, la muestra te quedó fosfórico fosfato diácido, ahora que lo voy a poner en vista. Y las concentraciones te dieron bien en el resultado, ¿me dijiste? Sí. Bien. Ahora que vamos a ponerlo a la vista esto. Bueno, acá en realidad está resuelto de una manera más sencilla, porque justo te está pidiendo hacer un buffer con un pH clave, digamos. Que es el pH que te da un pK, ¿sí? Justo. Pero si no, uno tendría que sería un poquito más laborioso y habría que hacerlo tipo uno de los problemas de cálculo de pH del seminario 4, donde tenés que trabajar un poquitito más, el del ácido acético, ¿sí? Uno que también tenés que armar un buffer, ¿recordás? Agregando el acetato de sodio sólido o neutralizándolo con hidróxido, ¿sí? No Este recuerdo es un bien, pero poquito más elaborado, ahora vamos a ver, porque acá no está planteado así. ¿Por qué? Porque te dice que tenés la solución tal cual como está, vos sabés que se ve. Para que me sí mire se mejor ve. porque estoy viendo, y si no está con algún, ahí va a aparecer, con alguna cosa. Para ignorar, porque yo soy la que no lo estoy viendo. Bien. ¿Qué pasa, Michi?
Bueno, vos ya resolviste y tenés esta concentración, ese ácido y la primer sal del fosfato. Bueno, y te dice que prepares 500 mililitros de buffer pH 7,2. Este pH es clave, digamos, lo primero, recuerden, lo primero que tienen que mirar cuando yo elijo el pH de una solución reguladora, para los correspondientes, en este caso, a los pares ácido-base que tenga, en este caso tengo fosfórico, fosfato diácido, lo primero que yo voy a evaluar para ver que o sea, yo parto de esta mezcla, ¿no? Pero quiero un buffer pH 7,2. Como es base fosfórico, yo voy a evaluar, voy a mirar los pK del ácido correspondiente, que sería el ácido fosfórico. Por eso que acá tengo los intervalos, acá me escribí los intervalos de pK más menos 1, ¿sí? Con los 3 pK. ¿Sí? En este caso, porque el fosfórico tiene 3 protones, disociables tiene 3 pK. Entonces, lo primero que hago es mirar en qué intervalo de pK entraría el pH de mi buffer. ¿Está? Da la casualidad que yo justo quiero un buffer de pH igual al pK2 del ácido fosfórico. Pero podría haber sido, ponele, en vez de justo 7,2, haber sido 6,8, 7,8, 8, ¿sí? Y entraba dentro del mismo intervalo, ¿sí? O podría haber sido, no, yo quiero un buffer pH 11. Entonces, ¿yo qué hago? Lo primero que hago es mirar los pK del ácido de los pares correspondientes a los pares conjugados en este caso del ácido fosfórico. Y entonces ahora me centro en que es que tengo que tener el par que conjuga el par ácido-base que conjuga las especies del casuba-2. ¿Sí? Si escribo el casuba-2, las especies son fosfato diácido, fosfato monoácido. ¿Ahí estamos bien? ¿Alguien quiere entrar? ¿Estamos bien por ahí? Sí, sí. Desde que entra Calaba, que no sé en qué estado cósmico está. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos parados ahí. Eso ya ubiqué en qué parásido base tenemos. Y por otro lado, como justamente el pH de la solución buffer equivale, fíjate que equivale al pK2. Justo yo pido 7,2 y el pK2 es 7,2. Para que el pH sea igual al pK, ¿sí? La concentración de la forma ácida y su sal son iguales, para lo cual K2 es igual a los protones y pK2 es igual a pH. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Hasta ahí habías razonado o pasó Sí, algo acá? hasta ahí había llegado yo. Bien, bueno. Acá, me fue a la mierda lo que estaba mostrando. Acá estamos. Estamos acá. Bueno, bien. Bueno, ahora tenemos que empezar a contar porotos. ¿Sí? Porque esto lo puedo hacer sin, ahora, como tengo que llegar a que las dos concentraciones sean iguales de estas dos especies, yo parto de fosfórico, fosfato diácido, ¿sí? Yo puedo empezar a contar porotos, sin usar la constante de equilibrio siquiera, porque yo quiero, en este caso en particular, ¿sí? Entonces, ¿yo qué digo? Si yo tengo fosfórico y fosfato diácido, puedo calcular los milimoles, que es lo que hago acá. Si yo tengo estas dos cosas, ¿sí? Entonces puedo calcular los milimoles
de fosfórico y porque tengo que recapitular. ¿Yo qué haría? Si tengo fosfórico y fosfato diácido, necesito llegar a concentraciones iguales de fosfato diácido, fosfato monoácido, yo tengo que neutralizar. ¿Sí? El fosfórico, ¿qué haría yo? Estratégicamente, estratégicamente en los cálculos, yo tengo que calcular los milimoles de ácido fosfórico que tengo, ¿sí? Y los de fosfato diácido que tengo, ¿sí? Pensémoslo así, antes de mirar para abajo, los cálculos que hago es eso. Yo tengo que neutralizar, porque tengo que llegar a tener moles iguales de fosfato diácido y fosfato monoácido en 500 mililitros de solución para calcular la concentración. En realidad que la concentración que me quede va a ser la que sea, no importa, porque esa relación molar en la ecuación es igual a 1 y por eso el pH me va a dar el pK, ¿no? Pero tengo que empezar a neutralizar. Entonces, si calculo el número de moles de ácido fosfórico, yo lo primero que haría en mi cabeza, es agregar hidróxido para neutralizar el primer protón de fosfórico y acumular todo como fosfato diácido primero. Y luego decir, bueno, yo quiero que tenga mitad fosfato diácido total, ahora total, ¿sí? Porque el fosfórico lo tengo que pasar a fosfato diácido, después partirlo por la mitad. Tener mitad de fosfato diácido y mitad de fosfato monoácido en moles para que luego las concentraciones se me cumpla esta condición, que las dos concentraciones sean iguales. Entonces, yo eso lo puedo hacer sin la constante de equilibrio, en este caso, porque me dice el pH está dado de tal manera que estas dos concentraciones de las especies conjugadas ácido-base son iguales. ¿Se entiende? Sí, profe, me acabo de dar cuenta que usé molaridad y no moles en 500 mililitros también, por eso no me daba. Entonces, después haces eso, bueno, calculo y veo cuántos moles tengo, agrego la misma cantidad de moles de hidróxido, ¿sí? Para neutralizar la primera parte y después sumo todas las entidades de fosfato, o sea, todos los fosfatos diácidos que tengo, lo divido por la mitad y agrego la mitad de moles de oxidrilo y ahí la tengo la cantidad total, ¿sí? Y puedo sacarlas ahí tengo la cantidad total, ¿sí? Ahí me fui tal vez para arriba. ¿Sí? Esto lo puedes hacer contabilizando especies, ¿sí? Y porque justo te da la relación de pH igual a pK. ¿Sí? Ahora, cuando no te da exactamente pH igual a pK, ¿qué es lo que podría hacer estratégicamente? En este mismo problema, ponele. Después miramos el ejemplo de cómo... Profe, Siempre trabajando con el caso UVA2. Ahora, suponete que yo quiero, en vez de 7,2, yo quiero un pH que esté un poquito corrido. Ponele que sea 7,8, ponele. ¿Sí? En vez de 7,2. Ya no vale eso que estoy haciendo recién en su totalidad, porque voy a necesitar, si el pH es 7,8, con la constante de equilibrio me doy cuenta que tengo un poquito más de fosfato monoácido que de fosfato diácido. ¿Está bien? Pasándome de la relación 1 a 1, porque es un poquito más alcalino el pH. No es 7,2, es 7,8. Recuerden, las especies que me dan el pH son estas formas conjugadas, en este caso, alrededor de 7,2. ¿Sí? Si el pH fuera, ponele, 6,8 o 6,5, tengo más de la forma ácida que de la forma alcalina, del fosfato diácido que del fosfato monoácido. Si yo estuviera del otro lado del intervalo de 7,2, 7,8, ponele 8, ¿sí? Tendría un poquito más de fosfato monoácido que de fosfato diácido. ¿Está? Entonces, a partir de
de agregar la cantidad necesaria de hidróxido de sodio para neutralizar el primer protón de fosfórico, o sea que me quede todo como fosfato diácido, ¿sí? Ahora tengo que agarrar esto que es PDF, ¿es esto? No, esta no es PDF, ¿no? A ver. Bien, esto no es PDF. Bien, podré escribir algo acá. A partir de esto, ¿sí? Yo te debería agregar algo más, ¿sí? Y ahora el planteo sería, para que trato de escribirlo acá abajo, y después lo borro, ¿sí? Es decir, bueno, neutralizo todo el ácido fosfórico a fosfato diácido, ¿sí? Ese cálculo lo hice, ¿cuánto hidróxido necesito? Que es para 500 mililitros, tengo los moles que tengo, los tenía... Para el primer protón, 12,2 milimoles que tengo de fosfórico y 12,2 milimoles que tengo que agregar de hidróxido hasta fosfato diácido, ¿sí? Partemos de acá. Y en total tengo 26,9 milimoles de fosfato diácido, porque tengo los del fosfórico más los del fosfato diácido de la muestra, ¿sí? Entonces ahora tengo estos que los tengo que repartir no en partes iguales, ¿sí? Y ahí sí tengo que usar la constante de equilibrio. O sea, planteo lo mismo, ahora sé cuánto fosfato diácido total tengo y tengo que neutralizar una parte de fosfato diácido, pero no la mitad ahora, ¿sí? Sino cuánto. Vamos a escribirlo acá. A ver, voy a borrar totales momentáneamente. 2x perdón, x, una bola, y x. ¿Sí? De tal manera que esto satisfaga el K sub a 2. ¿Sí? O sea, acá el pH va a ser, la concentración de protones va a ser lo que yo le pida. Ponele, yo quiero pH 8, entonces esto es 10 a la menos 8. Esto va a ser X, y esto va a ser 26,9 milimoles en el volumen total. Acá guarda que tengo que poner dividido volumen esto, ¿eh? Acá pongo la concentración. Para que, volumen. Acá pongo la concentración final en los 500 mililitros, ¿sí? Porque estas X son molaridad, son concentraciones porque voy a usar la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, fíjate que qué voy a poner acá. Para que me satisfaga esto, cuando yo neutralizo, el oxidrilo que agrego va a generar el fosfato monoácido que me va a dar el pH que yo quiero, ¿sí? Entonces X, que es igual a la concentración de fosfato de monoácido que se forme, es igual al número, a la molaridad del hidróxido que agregue extra, después de los que necesité agregar para neutralizar el ácido fosfórico, que eran 12,2 milimoles. Estos 26,9 milimoles es el fosfato diácido que tengo más el que se generó por la neutralización del fosfórico, ¿se entiende? Y acá calculo la concentración, que es la misma que antes, ¿sí? Pero luego tengo que agregarle un piquitín más, y ese piquitín más
que me lleva a la proporción adecuada de fosfato monoácido que me satisfaga el pH con la constante de equilibrio, solo puedo calcular con la constante de equilibrio. No puedo partirlo, tantearlo, no. ¿Sí? Entonces, la concentración de protones, suponete que yo quiera pH 8, es 10 a la menos 8, ¿sí? La concentración, acá en el equilibrio pongo X, que es la concentración de fosfato monoácido que debería tener, y abajo tengo la concentración, lo que me da de este cálculo, que es 26,9 dividido milimoles, dividido 500, 0,05, casi 4, menos X, ¿sí? X, concentración de fosfato diácido menos X, ¿sí? ¿Y qué es X? Dije, fosfato monoácido, y también X es el equivalente al hidróxido que puse, porque esto aparece, por cada hidróxido que yo ponga, aparece el fosfato monoácido, ¿sí? Entonces X son las dos cosas iguales, ¿sí? Si saco X de la constante de equilibrio, el valor de la X de constante de equilibrio, sé entonces cuánto fosfato monoácido se formó, cuánto fosfato diácido me queda, y por ende cuánto hidróxido le puse, que es equivalente al fosfato monoácido que apareció. Y luego entonces es la concentración de hidróxido la que saco ahí. Puedo sacar el número de moles y sumarlo a los 12,5 milimoles de hidróxido de sodio que puse al principio, que es lo que necesité para llevar el ácido fosfórico a fosfato diácido. ¿Sí? Eso es lo que haría si el pH no me da justo pH igual a pK. ¿Sí? ¿Profe? Si fuera en defecto, ponele que yo tuviera un pH, en vez de pH 7,2, quisiera ponerle 6,8, 6,5, 6,4, es un poco más ácido, ¿sí? También podría hacer lo mismo, los podría llamar distinto, uno respecto del otro, pero voy a hacer lo mismo. La relación la saco siempre con la constante y viendo cuánto de hidróxido, evidentemente ahí, recuerden que tiene que ser coherente el resultado. Si el pH es un poco más bajo que el pK, respecto de ese buffer con concentraciones iguales, si el pH es un poquito más ácido, debería tener más fosfato diácido que monoácido, y si es más alcalino, al revés, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que pensar cómo debería dar. Ese sería el ejemplo más completo y más complejo, digamos, para armar buffer con pHs alrededor del intervalo, ¿sí? Es lo más completito. Ahí sí uso la constante de equilibrio para ver las relaciones de concentraciones eh, con otros, ahí que está queriendo entrar alguien, con otros valores diferentes a pH igual a pK. ¿Sí? Eso lo tuvieron que hacer en uno de los problemas, que no me acuerdo qué número es, del seminario 4, donde tenían ácido acético y les decía que querían tener un pH, que se bajara el pH 100 veces el pH del ácido, y que para eso armar un buffer agregando acetato de sodio sólido. O después decía cómo lo hago si usar hidróxido de sodio para generar el mismo buffer. Y en ese inciso tenían que plantearlo así, con la constante de equilibrio del ácido acético, y generar el acetato de sodio a través de la neutralización del ácido acético. Y era el mismo planteo que estamos haciendo acá. Profe, hay algo que no entiendo igual. Porque por ende yo no había usado la constante para calcular
había dicho, bueno, de esos moles que tengo, la mitad tienen que ser de fosfato monoácido, entonces le tengo que agregar eso de hidróxido Sí, más la cantidad inicial de lo sí, que eso es la está bien para cantidad. este Eso está bien. ejemplo con pH igual a pK. Eso es lo que dijimos hoy. O sea, está bien, porque justo en la mitad es el sistema más sencillo. Ahí es intuitivo y directo el cálculo, porque la condición es que el pH sea igual al pK. Y la condición entonces en esta ecuación, cuando las dos son iguales, es cuando las dos concentraciones son iguales, el pH es igual al pK. Entonces, lo que te decía recién, no puedes, o sea, usás la constante de equilibrio para darte cuenta que eso sucede. Y después puedes hacer los cálculos eh, neutralizando, digamos, sin necesidad de ver el uso de la constante de equilibrio, porque la relación es igual, digamos. Entonces después eh, neutralizás la mitad del fosfato diácido que te queda para llegar a la condición. Ahora, cualquier otro pH alrededor, en el intervalo de pK, que no sea exactamente igual al pK, implica que tengas que neutralizar un poco más o un poco menos de la mitad. Y eso no lo vas a tantear. Por eso que usamos la constante de equilibrio eh, para sacarlo más rápidamente. Si no, va a estar 5 años tanteando. O sea, si yo no tuviera el mismo pH que el pK, digamos, no alcanzaría a contener la relación, porque por ejemplo, menos logaritmo de, o sea, despejo y veo qué relación tengo de uno y de otro, y con eso calculo cuánto tengo que agregar directamente ahí, sí tengo que usar la constante así, así o sí. Porque vos vas a agregar hidróxido de sodio. Ahora, si yo te dijera, agregás sal de sodio, el fosfato necesito tener más fosfato monoácido o más fosfato diácido, igual, tendrías que usar la constante de equilibrio. Porque igual tendrías que decir, bueno, lo parto por la mitad y después ¿qué hago? Empezás a tantear y estás 5 horas. Porque no te va a dar jugo, vos tenés que ir vas haciendo una aproximación así. Claro, ya Para que entiendo. te dé, entonces, vas a tardar, vas a llegar igual, vas a tardar. O sea, Sí. lo más directo es usar la relación que te da la constante de equilibrio. Que es lo mismo que estás usando cuando te dice pH igual a pK. Lo que pasa es que es tan fácil esta, porque la vas directa, claro, son los dos iguales, entonces todo lo que tengo lo neutralizo a la mitad y llego a esta condición. Ahora, en el otro caso, tenés que empezar a tantear. Entonces, por eso, para usar la relación que te da la constante de equilibrio, lo planteas de esa manera, ¿sí? Reemplazás la condición de no sé cuánto. Eh, Partís de la forma más ácida, en este caso, con la concentración exacta de la forma más ácida, que sería todo el fosfato diácido que te quedaría después de neutralizar el primer protón del fosfórico, que es la suma del fosfórico más el fosfato diácido original, y decir, bueno, lo que sería esto, la concentración que te da acá, ¿sí? Lo distribuyo entre esta sal y el fosfato monoácido. Y entonces lo pongo menos X y X. Y ahí la constante de equilibrio me da la posibilidad de resolverlo en forma más directa. Luego X sería lo que se me forma de fosfato monoácido, que equivaldría a la cantidad extra de hidróxido de sodio que yo voy a agregar. Porque esto no es, o sea, uso la constante de equilibrio para ver la relación de concentraciones que tengo que tener a partir de fosfato diácido total, que sería lo que me da esta cuenta, ¿sí? Y luego, ¿cuánto es lo que aparece como fosfato monoácido, que es X? Es el hidróxido de sodio extra que yo agrego, porque lo hago aparecer adrede, agregando hidróxido de sodio X. ¿No? ¿Sí? O sea, la constante de equilibrio me da la relación de las dos concentraciones partiendo de lo que necesitaría a partir de la totalidad de la forma más ácida.
¿sí? ¿Por qué? A partir de ese, porque yo quiero neutralizar con hidróxido. O sea, si yo quiero llegar al mismo pH desde fosfato monoácido, tendría que ponerle ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Pero no es lo que me pide. Yo estoy neutralizando un hidróxido de sodio, entonces parto de repartir el fosfato diácido en fosfato diácido y fosfato monoácido. Entonces, la constante de equilibrio me da, a partir de esta especie, cuánto estaría en equilibrio fosfato monoácido. Eso es lo que me da la... Luego, ¿cuánto me aparece fosfato monoácido? La cantidad equivalente de hidróxido de sodio que ponga en el último ajuste de neutralización, que es esta reacción. Afuera, mi laboratorio. ¿Sí? Por eso uso esto. Esta es la reacción de neutralización, pero acá arriba pongo los equivalentes, represento las relaciones equivalentes de concentraciones, ¿sí? Parto de menos X y formo X. Ahí la constante de equilibrio me da la relación entre estos dos, que ahora no son iguales. Luego saco la cantidad de fosfato, puedo sacar la cantidad de fosfato monoácido que tendría que existir en el sistema a partir de el equilibrio con el fosfato diácido. Y luego eso equivaldría a la cantidad de hidróxido extra que tengo que agregar yo para ajustar el pH, para que sea un poco más alcalino que pH 7,2. Y después sumo todo. Si yo hubiera pedido un pH más alcalino todavía, en el rango del otro pK, tengo que neutralizar más cosas, ¿sí? Tengo que agregar más hidróxido de sodio todavía. Porque tendría que ir a la relación fosfato monoácido, fosfato diácido. ¿Sí? Entonces tengo que neutralizar todo el fosfórico a fosfato monoácido. Y todo el fosfato diácido a fosfato monoácido. Y eso lo puedo hacer contabilizando moles. Ahí, esa es directa. Ahora, cuando sé cuánto fosfato monoácido total tengo, que es la suma de las dos neutralizaciones, luego tengo que repartirlo entre fosfato monoácido y fosfato. Y acá estaría el K suba 3. Y el ajuste sería cuál piquitín más de hidróxido de sodio le tengo que agregar al fosfato monoácido para que me aparezca el fosfato, el fosfato necesario para que me dé el pH alcalino que me esté pidiendo y que no sea igual a pH igual a pK3. Igual que esto. Pero la constante de equilibrio me ayuda a hacer el ajuste final en forma directa, ¿sí? Pruébenlo y después me cuentan. Plantéense algún pH y traten de probarlo. Después me pasan cómo lo hicieron y les digo si está bien. Dale, profe, gracias. O sea que córranse del pH, córranse de este mismo problema, ¿sí? En vez de pH igual a pK2, 7,2, qué sé yo, plantéenselo calcularlo. Les doy dos pHs. Lo plantean y después me muestran cómo, me pasan cómo les dio. Supongamos que a este mismo problema, pero yo quiero, en vez de 7,2, yo quiero 6,8 o
6,8 para abajo, 7,8 para arriba. 6,8 y 7,8. Piénsenlo, plantéenselo y vean cómo les da y después me pasan. No sé cuánto tiene que dar, me pasan, alguna de las dos versiones, cualquiera de las dos me pasan y yo se los reviso a ver si entendieron cómo plantearlo. Como ejercicio extra. Para ver si se entendió bien qué es lo que uno... Este sería lo máximo que uno puede exprimir de estos problemas, ¿sí? Con pHs intermedios, no tan directo como este. El planteo es el mismo, pero hay que trabajar un poquitito más con la constante de equilibrio. ¿Qué te pasa? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Para el parcial entra ejercicios de estadística? No. No entra. No. Listo, gracias. Por ahí podés tener que hacer un promedio, alguna cosa de esas, porque te dan, qué sé yo, resultados, varias réplicas de volúmenes de titulante y tenés que calcular alguna molaridad promedio o algo por el estilo, pero no en el sentido de las pruebas de significación. Ustedes las pruebas de significación, todo lo que es estadística, con todo su peso, lo van a manejar, lo están manejando lo están empezando a manejar con las actividades virtuales, los resultados de las actividades virtuales y los resultados en los trabajos prácticos de laboratorio, ¿sí? Y en el siguiente práctico, que es el TP de precipitación, volumetría de precipitación, ahí van a manejar prueba estadística, comparación el resultado de dos métodos, ¿sí? Y ahí van a tener que trabajar con los datos y usar las pruebas de significación, ¿sí? Pero en el examen, en los exámenes puede haber algunas cuestiones conceptuales, ¿sí? Pero no cálculos. ¿Mm? Buenísimo. Gracias, profe. ¿Listo? Mira, no te estires en mi pierna o vas a pensarlo así. No. No. Acuérdense, bueno, que entra en el parcial marcha, analítica, gravimetría. Lo más complejo que puedan tener en gravimetría son resolución de problemas mezcla. Y después ese tema tiene toda la parte teórica, ¿no? Que justifica las condiciones de trabajo, que da las características de cada precipitado,
¿Mm? Ese tema tiene más cuestiones teóricas que los otros, ¿sí? Y en ácido base tendrán un problema, puede ser un problema completo, como puede ser un problema de titulación como este, que se incluya también calcular pHs en los distintos en puntos claves de la curva de titulación para poder dibujar a mano alzada en base a esos pHs calculados la curva, indicar las especies en las distintas regiones, puntos de equivalencia, a la mitad de los puntos de equivalencia, describir qué especies hay en la curva, justificar los indicadores que se eligen para la titulación, ¿sí? O sea, por ejemplo, un problema como este que está acá, al que se le adiciona, calcule los pHs a al inicio, en la mitad de cada punto de equivalencia y en los puntos de equivalencia de cada indicador, ponele, este, eh, indique las especies en equilibrio eh, en las distintas regiones, eh, haga la gráfica de la curva de titulación, ¿sí? Agregar a este problema eso. Por ejemplo, eso sería un problema completo. Podría ser un problema completo de ácido base, en el que también podría estar incluido, como acá, que se pedía, bueno, ahora la muestra problema, con la solución de la muestra analizada quiero preparar un buffer de pH tanto, cuánto hidróxido le agregaría, o cuánto, o lo que sea, ¿sí? Un ejemplo semejante al que tenemos acá en el inciso B. Eso podría ser un problema completo ácido base típico, que puede ser con ácido fosfórico, puede ser con carbonato, puede ser con acetato, con, puede ser con amoníaco, puede ser con lo que venga, puede ser una cosa más o menos compleja, pero eso sería un problema, podría ser un problema completo ácido base, ¿sí? Que conjuga todas las cositas que hemos visto. Cálculos de pH, que tiene que ver con el seminario de equilibrio, el seminario 4, volumetría, que es el seminario 5, ¿sí? Que conjuga la curva de titulación y conjuga cálculos volumétricos de análisis de muestras problemas, ¿sí? Eso sería un problema eh, típico completo. Eso también podría estar distribuido en más de un problema, ¿sí? O solo conjugado en uno. Eso más o menos podrían ser los contenidos del parcial. En su máxima eh, expresión, digamos, ¿sí?
Ah, y un detalle, cuando calculan, por ejemplo, las pHs de buffer, de especies o de soluciones en una curva de titulación, por ejemplo, donde tengan pHs en las regiones buffer y usan Henderson, ¿sí? Recuerden siempre poner que el pH es aproximado. Cuando lo calculo con Henderson, es aproximado, ¿sí? Porque yo hago simplificaciones ahí. Si yo requiero de tener más precisión en el resultado del pH, no con cualquier concentración me da un pH, eh, preciso, ¿sí? Depende mucho de la constante de disociación que estemos usando y de la concentración de las especies conjugadas en el medio. Entonces tengo como un límite del orden de 0,01 molar, pero por ejemplo en el ácido fosfórico, para la primera disociación del ácido fosfórico, Henderson me da un pH con un error un poco mayor del 5%, porque la primera disociación del fosfórico es bastante alta, ¿sí? Entonces yo estoy despreciando y es un aproximado muy aproximado, ¿sí? Para tener un pH más ajustado, debería trabajar con la ecuación cuadrática. Por eso que alguien me preguntaba en el foro, que después lo vi, porque lo vi colgada por WhatsApp, porque tengo un problema con el celular, y por qué le daba distinto el pH, no me acuerdo si era en una titulación de carbonato de, no me acuerdo, pero era ácido fosfórico, y bueno, daba distinto porque porque está calculado considerando la disociación y la disociación del ácido, la hidrólisis de la sal en la ecuación de Henderson, no hacía secas, ¿sí? Porque el error hacia secas va un poco mayor del 5%. Y después otra cosa, que rodean bien cuando plantean las hidrólisis, que tienen que calcular las constantes de hidrólisis a partir de KW y el K del ácido conjugado correspondiente, mirar bien que K del ácido, si es el ácido fosfórico, por ejemplo, que tiene más de una disociación, o el K de hidrólisis de, si fuera una sal, del fosfórico, o para el carbonato, la K de hidrólisis 1 o 2, fijarse bien qué constantes de K sub A van a usar para cada etapa de hidrólisis, ¿sí?
porque si no les va a dar mal el resultado. Mirar bien el par que está asociado para ver cómo calcular bien la constante de hidrólisis, KW sobre qué K sub A ácido del ácido carbónico usar. ¿Sí? Porque ahí había uno que tenía un error, le daba mal el pH y era porque había calculado mal la tal hidrólisis del carbonato, la hidrólisis del carbonato a bicarbonato, si no me equivoco, porque es el pH de una solución de carbonato. Ojo con eso, miren bien cuando ponen las constantes, no estén en el horno. Profe, Sí, perdón, sobre el ejercicio que le acabas de explicar a Fernanda, creo que era. Pues yo me di cuenta que no lo tenía resuelto, se me había haber traspapelado, entonces lo estaba resolviendo a medida que se lo explicabas a ella. Y sí. me di cuenta que llegué a los milimoles totales de, de fosfato y fosfato diácido y no me doy cuenta ahora cómo aplicar eso a la constante de equilibrio.
Bueno, te voy a mostrar, acá planteamos algo, ¿no? Sí, Suponiendo que, pues, acá está bueno, en el caso, en este ejemplo, ahora tenés la constante de equilibrio, para este ejemplo sencillo, de pH 7,2, te indica que para que el pH sea 7,2, estas dos concentraciones tienen que ser iguales. sí, hasta ahí llegué Cuando estas bien. son iguales, pH es igual a pK, ¿sí? Sí. Y eso es 7,2. Entonces, a partir del número de moles finales, este número de moles totales de 26,9 milimoles de fosfato diácido, que sea la suma del fosfórico más el fosfato diácido, ahí los partís a la mitad, neutralizás la mitad, y te va a quedar mitad y mitad, y ya está. ¿No? Ese es el ejemplo este. Ahora, si yo, si yo quiero un pH diferente, un poquito más ácido, un poquito más alcalino que 7,2, ya los dos no son iguales. Eso es lo que dijimos. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto tengo que neutralizar? No tengo que neutralizar, no tengo que neutralizar la mitad de estos 26,9 milimoles. ¿Sí? Tendré que neutralizar un poquito más o un poquito menos. ¿Sí? Y entonces por eso llamo a X la cantidad de oxidrilos que debería agregar para que me aparezca la proporción en milimoles de fosfato monoácido para que me cumpla la relación que yo quiero, qué sé yo, que el pH sea 8 o que sea 6,8, no sé, va a ser menor o mayor, ¿sí? Pero lo tengo que llamar X y entonces después reemplazarlo acá. Cuando lo pongo Está bien, ya entendí. acá, ¿ves cómo está escrito? ¿Ves cómo está Sí, escrito? ¿Qué le pongo? X, esto sería fosfato monoácido. X, esto ya sería, acá lo podés escribir como moles dividido volumen, ¿ves? O si no, directamente pones molaridad de X. Depende cómo lo trabajes. Pero acá lo planteé, ¿ves? Lo que pasa es que cuando está a la mitad, este sería el planteo general. Cuando está a la mitad, fácil. ¿Cuánto es X? Y la mitad de los moles de esto, para que me quede mitad y mitad, y me quedan iguales. Si no, es esto. Y X lo saco y X lo saco del cálculo con la constante de equilibrio. ¿Y qué es X? La cantidad de oxidrilos que agrego. Que en este caso, sería la expresión general. Que en el caso del problema es fácil porque es la mitad de los moles. Pero en el caso de que no lo sea, forzosamente tengo que usar la expresión de la constante de equilibrio. Acá pongo el pH, ponele 10, ponele que quiera pH 8, 10 a la octava pongo, X va a ser la cantidad de fosfato monoácido que me va a aparecer, que es igual a los milimoles de hidróxido de sodio extra que yo tengo que agregar después de los que agregué para neutralizar el fosfórico, ¿no? Después a estos X se los tengo que sumar a la cantidad, no me acuerdo cuánto eran, 12,2 milimoles originales que agregué para neutralizar el primer protón del fosfórico. Acuérdense que después tengo que sumar todo, ¿no? Esto es la segundo agregado de hidróxido que tengo que hacer yo para ajustar bien el pH lo que yo quiero. ¿Sí? sí, sí, ya lo vi. Porque esto lo planteo de acá, ¿ves? Yo digo, bueno, ¿y cuánto hidróxido le tengo que agregar para neutralizar, para que me aparezca esto? ¿Sí? Si fuera que los dos son iguales, lo calculo directamente, o sea, pues la condición de pH igual a pK me lo da. Ahora, si está corrido para un lado o para el otro, tengo que usar la constante de equilibrio. La planteo así, planteo la neutralización y X, ¿qué es? Es la cantidad de fosfato monoácido que aparece, que es equivalente a la cantidad extra de hidróxido que le tengo que agregar al sistema. ¿Sí? Y con eso después sumo todo. ¿Ah?
Esta ya es la condición del problema, ¿no? De que pH sea igual a pK. Entonces esto lo simplifico yo. Pero si es pH igual a 8 o igual a 6,5 o 6,8, lo que sea, uso esto. ¿Sí? Y X, que es los milimoles de fosfato monoácido que aparecen, es igual a los milimoles de hidróxido de sodio de más que tengo que poner. Entonces ya luego se lo sumo a los otros, porque en este caso, ¿por qué se lo sumo? Porque tengo aparto de una muestra de fosfato, de ácido fosfórico y fosfato diácido, o incluso hasta de ácido fosfórico solo, ¿sí? Y tengo que llegar a ese pH. Entonces hay una parte que la neutralizo así de taquito, porque si sé cuánto fosfórico tengo, sé cuántos oxidrilos tengo que agregar para neutralizarle 1 o 2 protones a eso, para llegar hasta la forma, hasta el sistema buffer que me da el pH que me pide, ¿no? Tengo que ver hasta dónde tengo que neutralizar. A partir de un cálculo sencillo. Y luego ajusto el pH con el cálculo de la constante de equilibrio correspondiente al par conjugado que me da el pH que busco, ¿no? Y después tengo que sumar todos los agregados de hidróxido. El primero no me lo tengo que olvidar. Y después este ajuste de hidróxido que hago acá. Para llevar bien el pH. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Y recuerden siempre, detalle, no se atropellen cuando hacen estas cosas, y si están trabajando con una constante de equilibrio, acá tienen que poner
Fíjense que yo pongo X milimoles y en el volumen correspondiente, en la constante de equilibrio están concentraciones. No la pueden poner en, o sea, yo te pongo moles acá, pero lo pongo dividido el volumen. Esto es una concentración, ¿sí? Ojo, porque salvo que la constante de equilibrio tenga numerador y denominador con el mismo número de concentraciones, o sea que acá haya 2 y acá haya 2 también, que se anulan todos los volúmenes, si no está mal, ¿sí? Porque la constante de equilibrio está en concentraciones, no en moles. Entonces, fíjense que acá yo pongo moles por volumen. Esto es molaridad. Esto también es molaridad. Esto también es molaridad, ¿sí? No son moles. Este X es mol y esto es mol. Pero está dividido por volumen para definir la concentración. Ojo, si no ponen molaridades, la molaridad total de la sal menos la molaridad en X, y sacaría la molaridad, y ese X equivaldría a la molaridad de hidróxido de sodio, que es igual a molaridad de fosfato monoácido que se forma, ¿sí? Ojo con lo que ponen en las constantes de equilibrio. Está expresado en concentraciones, ¿sí? Porque después eso, si no solamente el número les va a dar mal, sino que aparte va a quedar anulado por una cuestión conceptual el cálculo. Profe, perdón, soy yo de nuevo. Sí. Los milimoles de hidróxido de sodio que a mí me da, si yo eso directamente lo paso a masa, no me da la respuesta. Me está faltando hidróxido. Tengo que hacer algún otro cálculo que me parece que A ver. estaría salteando. Los 13,45 milimoles de hidróxido de sodio. Pará. Estoy queriendo mover esto. Bueno. De acá son 13,45 milimoles de hidróxido de sodio para neutralizar, para neutralizar la mitad del fosfato diácido a fosfato monoácido. Y a eso le tengo que sumar los milimoles de hidróxido de sodio que usé para neutralizar el ácido fosfórico a fosfato diácido, los 12,5. Ahí están. Acá te quedan 25,69. Sí. Son los 13,45 que sacás de neutralizar esta mitad de los moles. ¿Dónde estaba? Esto, 26,9 dividido 2 hiciste. Claro, pero sí. Ahí neutralizaste todo el fosfato diácido para quedar diácido y monoácido. Pero además, pero primero le agregaste 12,2 milimoles de hidróxido para neutralizar el primer protón del fosfórico y llevarlo a fosfato diácido. Y a eso le sumaste el fosfato diácido de la muestra y eso eran los 26,9. ¿Sí? Por eso 12,2 son los milimoles que usaste al principio para neutralizar el primer protón del fosfórico que hay en 500 mililitros de la mezcla. Y ahí se los sumás. Y ese es el total de milimoles de hidróxido de sodio que vos agregaste. De fosfórico, sí. Fosfato diácido vos. Y vos querés ir a fosfato diácido, fosfato monoácido. Entonces, directamente lo primero que haces es volumen 500 mililitros por la concentración del fosfórico, me da el número de milimoles de fosfórico y ahí pones un número igual de hidróxido para neutralizar el primer protón del fosfórico y transformarlo en fosfato diácido. Y ahí después sumás los fosfatos diácidos totales, el de la muestra más ese que generaste. Y esos
los tenés que repartir en 2 partes iguales. Y eso, esos 13,45 milimoles de hidróxido de sodio que calculaste recién. Pero tenés que acordarte que primero mandaste hidróxido para llevar el fosfórico a fosfatodiácido. En general, este segundo agregado, acá lo dividiste por la mitad, pero si no puede ser este trabajito, ¿sí? De usar la constante de equilibrio. Si no era justo pH igual a pK, sale del cálculo a la constante de equilibrio. Y X va a ser el número de milimoles de hidróxido para ajustar de fosfato diácido a fosfato monoácido a un pH diferente a pH igual a pK. Entonces ahí también, a ese valor que sale de acá, en milimoles, le tenés que sumar los que usaste para neutralizar el ácido fosfórico. Está bien, bien, gracias. ¿Mm?
Bueno, piénsenlo. Si quieren después me mandan lo que van resolviendo, si quieren probar hacer el problema este un poco más complejo, como comenté recién. Y algo más, si quieren tocamos otro tema a la tarde. O seguimos con dudas de ácido base, como quieran. Júntense las dudas, chicos.